ponerles la presentación de la actividad número 2 para esta materia. La empresa colombiana que yo escogí para hacer el análisis es Crepes and Waffles. Entonces vamos a hacer el análisis del entorno empresarial con estas tres herramientas, DOFA, PESTEL y las 5 fuerzas de Porter. Entonces primero vamos a hacer el DOFA. Entonces, ¿cuáles son sus debilidades? Tiene una infraestructura muy robusta, lo que hace que sea más difícil adaptarse a cambios, como por ejemplo la pandemia. Entonces, pues digamos que lo vi como una debilidad. Hay cierta lentitud en su servicio, pues hay mucha demanda y a veces no son capaces de responder a buenos tiempos. Hay falencias en su servicio a domicilio. Antes de la pandemia, pues Crepes and Waffles no prestaba servicio a domicilio. No tiene platos para niños, no tiene menú infantil, no ofrecen bebidas alcohólicas, tampoco tipo cóctel. Y digamos que esto podría llenar, bueno, primero Crepes es un restaurante que perfectamente puede ser para familias completas. Y si por ejemplo incluyeran un menú para niños, probablemente la gente iría con más niños a este restaurante. Y de igual manera, en las noches podrían ofrecer bebidas alcohólicas tipo cóctel que pudieran complementar de mejor manera los platos. Dentro de sus fortalezas está pues que tiene un menú establecido y posicionado, sobre todo a un precio muy asequible, por lo que la gente pues puede ir fácilmente a un restaurante a este restaurante y no sentir que es un lujo. Tiene una excelente calidad en su servicio y pues digamos que en cualquiera de los restaurantes a nivel nacional uno recibe el mismo plato siempre. Hay un buen posicionamiento de marca, la gente quiere a Crepes and Waffles. Tiene un trato humano y sobre todo pues tiene un enfoque estratégico con responsabilidad social al contratar a mujeres madre cabeza de familia. Dentro de las oportunidades está pues que hay un aumento de solicitudes de domicilios a raíz de la pandemia porque no podemos salir. También hay un aumento de consumo de comida saludable a raíz de que las personas tenemos más tiempo libre para estar en casa. Asimismo, nos queremos alimentar de una manera más equilibrada y saludable. Y también pues se han abierto muchas oportunidades para que surjan productores nacionales. Dentro de las amenazas, pues evidentemente está la pandemia, que evita que las personas puedan comer en restaurantes, sino que deben quedarse en su casa. La reforma tributaria, pues que como saben nos puede afectar bastante el aumento de los productos de consumo de la canasta familiar. Que surjan competencias con productos sustitutos. Digamos que el mundo y el área de los restaurantes es demasiado competido. Hay muchísimas ofertas. Depender de proveedores de ingredientes nacionales e internacionales. Si conocemos más o menos el plato de crepes, hay varios ingredientes que provienen de fuera de Colombia y esto puede pues presentar una amenaza para crepes. Ahora, ¿cómo es el análisis? Entonces, dentro del cruce de fortalezas y oportunidades, ellos pueden aprovechar el posicionamiento de su menú y sobre todo el posicionamiento de marca para suplir la necesidad de las solicitudes de domicilios, mejorando la experiencia en casa. Que eso es algo que ya Krebs ha empezado a hacer de a pocos con los productos semi preparados que uno finaliza en casa. También aprovechar su posicionamiento de marca para crear un menú de comida saludable. Digamos que es muy fácil agregar un menú corto donde tenga diferentes opciones que se adapten a las personas que quieren comer saludable, por ejemplo. Y apoyar a los productores nacionales apalancados con su estrategia de responsabilidad social, resaltando siempre el factor humano. Creo que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que las marcas que en verdad se preocupan por las personas pues tienen mejores resultados de ventas. Entonces, si ellos decidieran, por ejemplo, apoyar los productores nacionales versus los importados, probablemente y lo mercadearan, aparte de todo lo dijeran, probablemente las personas mejorarían la imagen que tienen de Krebs en mente.
Haciendo el cruce de fortalezas y amenazas, pues a raíz de la pandemia se hace más relevante el apoyo a la población más vulnerable, incluyendo colaboradores y proveedores. De igual manera, apoyarse en el posicionamiento de marca y la calidad de sus servicios para sensibilizar a los clientes si llegan a haber aumento de precios de los platos debido a la reforma tributaria. Básicamente esto es hablar abiertamente y decir la reforma tributaria va a subir nuestros precios, pero apóyennos y continúen comprando nuestros productos. Nosotros nos encargaremos de prestarles el mejor servicio y no bajar nuestra calidad. Básicamente sería como esa estrategia de comunicación. Y por último, conservar y mantener la calidad de los servicios y de restaurantes para contrarrestar posibles competidores sustitutos. Como les decía antes, el mundo de la comida pues es demasiado competido y creo que uno de los fuertes de Crepes es mantenerse con su calidad en todo lado. Entonces, pues nada, digamos que al final uno prefiere esperar y hacer fila con crepes que irse a un restaurante donde puedan atenderlo más rápido o con un menú pues no tan con tanta calidad como el de crepes. Entonces creo que crepes al final tiene muy claro que su calidad nunca va a poder desfallecer. Haciendo el cruce de las debilidades y las oportunidades, podemos ver que incursionar en los servicios a domicilios y mejorar la experiencia de consumo en casa. Como les dije, esto ya es algo que Krebs ha empezado a hacer y creo que puede incursionar aún mejor y ahondar más en el servicio a domicilio. Creo que apenas está en la superficie. Incluir dentro del menú saludable, por ejemplo, una opción para los niños, eso sería pues un gran acierto. Y crear un menú especial, por ejemplo, para los domicilios donde la espera y la preparación sean cortas. Hasta el momento, pues, cuando uno pide a domicilio en crepes, uno entiende que los platos son muy elaborados y que pueden tomar un tiempo realizarlos. Pero si ellos crearan un menú especial para domicilios, podría ser una opción para que los domicilios sean más rápidos y la gente quiera pedir desde casa crepes. Por último, hacer el cruce de debilidades y amenazas, pues se hace necesario y urgente mejorar el servicio de los domicilios durante la pandemia para subsistir. Si los restaurantes los siguen cerrando y no permiten que la gente salga y los visite, definitivamente sí o sí los domicilios tienen que ser la opción número uno y los restaurantes ya lo saben, sobre todo pues que se tiene que preparar para esto. Y se debe disminuir la lentitud en el servicio para evitar que la competencia con productos sustitutos se robe parte del mercado. Como les decía, aparte de la calidad, deben mejorar la lentitud de sus servicios. No, pues ya internamente se tendría que estudiar si es la contratación de mayor personal, si es la capacidad del restaurante, si es poner más restaurantes. Bueno, eso ya lo tiene que pensar Krebs internamente cómo podría organizarlo. Ahora el análisis PESTEL. Entonces aquí podemos ver todos los tipos de riesgos que pueden en diferentes entornos. Políticos, pues como les decía anteriormente, la reforma tributaria, el hecho de que pongan cuarentena, las restricciones de la movilidad para en diferentes sectores, los tratados con otros países donde pueda subir o bajar los precios de los ingredientes que ellos importan, y la estabilidad política, pues ese siempre es un riesgo que hay que tener en cuenta. En la parte económica, las oscilaciones del PIB, el poder adquisitivo de las familias colombianas, pues a raíz de la pandemia se reduce el poder adquisitivo en general, las tasas de cambio, por lo mismo, por los productos que pueden comprar en el extranjero y la estabilidad monetaria. Dentro del área sociocultural, pues la pandemia y los temores alrededor de ella, la gente con o sin cuarentena, la verdad está más precavida y prefiere no salir de casa y pues eso digamos que afecta directamente las ventas que puedan haber en el restaurante, las oscilaciones de la demanda, las tendencias relacionadas con la alimentación consciente, no es solamente la alimentación saludable, sino saber exactamente qué me estoy comiendo, qué ingredientes me estoy llevando a la boca, y digamos que eso es una tendencia que está cogiendo mucha importancia. Y el aumento de la solicitud de domicilios, que ya lo hemos hablado. En el ámbito tecnológico, pues el surgimiento de plataformas de domicilios tipo Rappi o las plataformas de los restaurantes que son personales y propias, digamos que en el caso de Crepes, ellos crearon
una plataforma de domicilios propia a través de la página web, la automatización en procesos de producción, que esto podría reducir, por ejemplo, los tiempos que son un poco lentos internamente en el restaurante, los cambios en las locaciones, es decir, si si el lugar donde ellos están, el restaurante, pues es arrendado, los cambios que tengan que hacer tecnológicos para adecuar los espacios y la digitalización de sus contenidos, sobre todo, por ejemplo, los menús que ahora deben ser virtuales, que ya no se puede tocar nada, entonces ya todo se vuelve digital, ¿no? La página web, sus redes sociales y van cogiendo cada vez más fuerza. Desde el punto de vista ecológico, pues debe haber una responsabilidad social con los desperdicios y los empaques en los domicilios, sobre todo probablemente en el restaurante Crepes podía controlar más sus desperdicios. Ahora con sus domicilios es más difícil mantenerlos bajo control. La escasez de ingredientes nacionales e internacionales, esto pues puede variar totalmente de un día para otro dependiendo de en qué estado esté la pandemia. Desde el punto de vista legislativo, pues las leyes que cobijen a los empleados, aún por ejemplo en la pandemia no puede despedir a todos los empleados, entonces, ¿qué deben hacer en ese caso? ¿Cuál es la mejor alternativa para Krebs para mantenerlos? Y pues fuera de pandemia igual aplica. Las leyes antimonopolio, la ley de precios justos y las leyes de contratación de empleados. Listo. Ahora vamos a seguir con el tercer análisis, que son las cinco fuerzas de Porter, que es cuando otras personas pueden tener poder sobre Krebs, básicamente. Entonces, en este caso, los proveedores, cuando los ingredientes son exportados o escasos en el mercado, se pueden dar el lujo de cobrar más, de demorarse en los tiempos de entrega y pues eso puede generar bastantes retrasos. Cuando los locales de los restaurantes son arrendados, pues básicamente eso hace que dependa mucho de que tengo que pagar un precio fijo, venda o no venda, esté cerrado o no, en pandemia o no, pues obviamente aquí tienen todo el poder sobre el restaurante. En el caso de los clientes, cuando los clientes tienen poder sobre crepes, cuando existe un producto sustituto que aunque no ofrece el mismo servicio, mejora un poco las condiciones, que sea más rápido, que sea más económico, que sea más rico. Digamos que eso es un riesgo que siempre se presenta con los restaurantes. El cambio de proveedor no implica costos extras ni riesgos adicionales. Lo mismo, si hay un restaurante que está a media cuadra de crepes y está más solo, probablemente yo voy a decidir irme a donde ese restaurante, comer ese día ahí y no esperar a crepes. En cuanto a la rivalidad interna, pues existen muchos competidores que fragmentan el mercado sin que alguno pueda tomar ventaja. Entonces, digamos que está muy repartido los clientes en esta torta. Al mejorar sus domicilios y tiempos de entrega podrían quitar un sector del mercado más grande. Pues evidentemente, si hay un competidor que ofrezca algo similar a crepes y los domicilios sean mejor, pues le puede quitar parte del mercado. Que algún competidor reciba inyecciones de capital, que tecnologice su restaurante, su local y frente a crepes, digamos que se quede, avance muchísimo, pues obviamente esto puede ser un riesgo para crepes, que los ingredientes son demasiado volátiles, cambian con precios, cambian con promociones o cambian simplemente por hay pandemia o no. Y los cambios bruscos en la capacidad instalada de alguno de los competidores también puede afectar bastante. En cuanto a los nuevos entrantes, pues hay una integración de la cadena productiva, donde, por ejemplo, pueda reducir costos o procesos internos y haga que el producto sea mejor o más económico. Evidentemente se puede robar un pedazo de la torta de crepes. Diferenciación del producto, que aunque crepes lo tiene muy marcado, pues se puede copiar fácilmente. Costos muy competitivos también. Como les dije anteriormente, maneja precios muy buenos. Posicionamiento en la mente del consumidor. Digamos que aquí Krebs está muy bien posicionado, pero perfectamente puede entrar un competidor que con una estrategia más agresiva de mercadeo pues se posicione mejor en el mercado, cosa que Krebs en este momento no hace, que mantiene esa punta de voz a voz. Y el acceso a tecnologías especializadas, que es muy parecido a lo que les decía
en el punto anterior con la rivalidad interna. Y por último, los productos sustitutos, pues nada, que tengan desempeños más eficientes y nuevos esquemas de prestación de servicios con mayor valor agregado, fácilmente se pueden robar la torta de crepes. Nuevos sustitutos desplazan a los viejos y ponen en riesgo si no se actualizan. Digamos que esto es un riesgo muy grande que corre Crepes al mantener un menú bien posicionado, pero sin actualizaciones constantes. La gente puede aburrirse y no volver a Crepes. Satisfacen necesidades equivalentes a menor precio o mayor rendimiento, pues ya lo hemos hablado anteriormente, más rápido, mejores domicilios, un producto igual pero más económico, pues probablemente se roban en pedazo de mercado de crepes. Y garantizar la mayor relación costo-beneficio que la ofrecida actualmente. Ahora, para contestar la pregunta de cuál es el más pertinente para tomar decisiones, creo que no está bien decir que solamente uno de estos análisis es el necesario. Creo que los tres son importantes y les voy a explicar por qué. Primero, el DOFA es el único de los tres análisis que permite pensar en estrategias e ir más allá. Al hacer los cruces, brinda oportunidades de mejora donde la empresa puede observar cuáles son sus falencias y sobre todo no solamente observarlas, sino hacer algo al respecto. Entonces el DOFA se hace muy importante. En cuanto al PESTEL, pues analizar riesgos en áreas que normalmente no se perciben, pensar un poco fuera de la caja, fuera de esto es un restaurante, sino todo lo que pueda afectar el restaurante fuera del entorno gastronómico. Entonces, por eso PESTEL se hace tan importante. Y al final, el de las 5 fuerzas de Porter, el ponerse en el lugar de los demás, de otros competidores o simplemente otras personas que pueden llegar a afectar el negocio, también pensando fuera de la caja, permite abrir un poco más el panorama. Por lo tanto, creo que los tres son súper importantes. Creo que Krebs lo sabe hacer muy bien. Se ha tenido que reinventar durante la pandemia y se ha notado que ha pensado exactamente en lo que son y sobre todo en lo que no son. Y Krebs mantiene su imagen y mantiene su estilo al pasar el tiempo y creo que eso es lo que al final le ha permitido sobrevivir, por ejemplo, durante la pandemia. Esta es la bibliografía que manejé para esta presentación y ya, muchísimas gracias.